Bienvenidas a Mujeres de Enfoque. Me da mucho gusto que están sintonizando de nuevo. Hoy vamos a seguir nuestro estudio sobre María Magdalena y vamos a ver un punto de vista distinto de Marcos. Vamos a leer en Marcos capítulo 15, empezando con verso 39. Marcos 15, 39 y vamos a leer hasta el 47, por favor. Espero que estemos listas. Y ya saben, no les tengo que decir, ¿verdad? Eso significa, les voy a decir de todos modos, tener algo con qué escribir, algo en donde escribir y obviamente tener la espada, la Biblia, lo que necesitamos para escudriñar la palabra de Dios, ¿sí? Así que vamos a empezar. Marcos 15, 39. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad, este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres viendo de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé. 41. Las cuales, cuando Jesús estaba en Galilea, le seguían y le servían, y habían muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. 42. Y al tercer, ya al atardecer, disculpen, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino Jesús de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Obviamente están hablando de Jesús. 45. Y comprobando esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José. Disculpe. Quien compró un lienzo de lino y bajándolo de la cruz, le envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca, e hizo rodear una piedra a la entrada del sepulcro. 47. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde le ponían. Empezamos con el verso 39 solo para recordarnos que es algo maravilloso. Para mí es maravilloso, y cada vez que alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí el centurión era un soldado encargado, el comandante de estos que habían crucificado a Jesús. Pero habiendo hecho todo lo que había hecho y dar la orden de crucificar a Jesús, él llegó a conocer una verdad tremendo de que él, siendo romano, estaba bajo autoridad y también tenía mucha autoridad, y estaba sobre todo este asunto de la crucifixión de Jesús. Pero llegó a reconocer, ¿cómo dice? Dice que en 39, la manera en que expiró. Entonces estaba observando a Jesús en la cruz y notó algo muy interesante, la manera en que expiró.
él se dio cuenta, el centurión se dio cuenta que en verdad este hombre era hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Comentaba con unas hermanas en esta semana que no es tan importante cómo empezamos en nuestra vida. Quizás nos equivoquemos, quizás no creemos en quién es Jesús, pero es importante cómo terminamos. Y este hombre, este soldado, este comandante romano reconoció que Jesús de veras era el Hijo de Dios. Entonces empezó bien mal y fue parte de la crucifixión de Jesús. Aún así, alcanzó esa fe, tuvo esa fe para reconocer que Jesús sí era el Hijo de Dios. Entonces, este centurión está terminando muy bien, gloria a Dios. Así que seguimos en el 40. Habíamos leído que había también unas mujeres. Otra vez, recuerden que estuvimos hablando de este grupo de mujeres, y entre ellas María Magdalena, que le servían a Jesús en el viaje y de sus bienes, ¿no? Entonces, aquí menciona nuevamente a la escritura a María Magdalena, a María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Recuerden que María Magdalena se llamaba Magdalena porque era de Magdala. Entonces eso recordamos que estuvimos estudiando en la sesión anterior de que esta devota seguidora de Jesús fue la primera persona que vio al Señor resucitado. ¡Wow! De ella, Jesús había expulsado a 7 demonios. Y otra vez, qué bueno, que no es como empezó María Magdalena, sino cómo terminó en su vida. Y tan gran privilegio tuvo de que fue la primera persona que vio al Señor resucitado. Ahora, recuerden también de María, la madre de Jacobo, el menor. Esto habla en 40, ¿verdad? Dice, aparentemente es la misma María de verso 47. ¿Qué dice ahí en 47? Solo vean en el mismo capítulo, dice, y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde le ponían. Entonces, esta María, la madre de Jacobo el menor. Y también se menciona en Marcos 16:1. Aquí mismo podemos leer, pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿Y quién es entonces Salomé? Salomé podemos ver en Mateo, es igual el acontecimiento de Mateo 27, si podemos voltear a esa referencia, por favor. Mateo 27, verso 56. 56 dice, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces, Salomé, según esto, que no se nombra en Mateo, pero se nombra obviamente en Marcos, por nombre, que ella es la madre de los hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan, ¿ya? Muy interesante. Hay que a veces seguir varios y leer varios versos, porque uno es más detallado que en otro, así como en Marcos no nos dio solo su nombre, pero no sabíamos quién era, pero en Mateo 27 vemos que sí, no tenía su nombre, pero es la mamá de los hijos de Zebedeo. Ok, ahora, entonces,
habíamos leído, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea seguían y le servían, y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Eso estamos revisando de lo que habíamos hablado antes también, pero es muy interesante. Hay varios detalles iguales en cada uno de estos evangelios. Y seguimos en 42, Marcos 15, 42. Y al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, entonces, ¿qué está pasando aquí? Ya al atardecer, en la tarde del viernes entre las 3 y la puesta del sol, entre las 3 y cualquier momento que se ponía el sol, entonces se debía llevarse a cabo la sepultura antes de que comenzara el día de reposo. ¿Por qué? Hay muchas reglas, muchos puntos de vista. Los judíos practicaban varias cosas y no querían nada, ni a que atender nada, ni nadie, antes del día o durante el día de reposo. Y eso vamos a ver rápidamente en Juan, capítulo 19, por favor. Vamos a cambiar un poco la referencia. Juan 19, en versos 31 a 33. 31 a 33. Entonces, estamos hablando de ya al atardecer, ¿ya? Entonces dice, los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque es día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne. Pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. 32. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Muy interesante, ¿no? Entonces, aquí en el 31, los judíos habían ido ante Pilato para pedir que les quebraran las piernas a los crucificados. Entonces, porque era viernes entre las 3 y las 6 p.m. más o menos, y el día de reposo comenzaba al puesto a la puesta del sol. Entonces tenían un tiempo limitado para lograr de todo que esté afuera en su lugar y no tratar nada en el día de reposo. Porque la costumbre romana era dejar los cuerpos expuestos como advertencia de que la ley romana no podía desafiarse. Pero los líderes religiosos habían pedido a Pilato que removiera los cadáveres para no profanar el día de reposo, que era especialmente sagrado por caer durante la celebración de la semana de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y eso pueden ver en Mateo 6:2 también. No vamos a verlo, pero ustedes pueden apuntarlo. Mateo 26:2. Pero es algo muy irónico que se preocupaban los líderes religiosos, los judíos, tanto por el día de reposo, pero no de Jesús, el Mesías y el Señor del día de reposo. No les importó. A Jesús, ¿quién era Jesús? No, querían seguir sus rutinas, sus reglas y no tener algo que hacer el día de reposo, en vez de fijarse que el Señor del día de reposo estaba muerto, ¿ya?
Muy interesante. Entonces, ellos pidieron que les quebraran las piernas a los crucificados, porque el hombre crucificado podría descansar parte de su peso en una repisa del poste vertical y así poder respirar mejor. Entonces, en poder hacer eso, ellos duraban más tiempo con vida, ¿no? Los que estaban crucificados. Entonces, cuando se les rompieron las rodillas, las víctimas ya no pudieron levantar el cuerpo para respirar, por lo que la muerte era inminente, ¿sí? Ahora, muy interesante, pero ahí mismo en el 32, en Juan 19, fueron puestos soldados y quebraron las piernas del primero y también del otro que había sido crucificado. Pero algo muy interesante, pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Y eso es una profecía, no lo busqué, lo siento, pero es una profecía en el Antiguo Testamento que sus piernas que no le iban a quebrar los huesos. Y a esto se refiere, de que en ser crucificado no iban a quebrar ni uno de sus huesos, ni las piernas, porque él ya había muerto. Ya para cuando le dio la orden, los pilotó a los soldados por el pedido de los líderes judíos que fueran a asegurar que murieran todos los tres que estaban en la cruz, incluyendo a Jesús, para que su muerte sea inminente antes de el día de reposo. ¿Ya? Entonces, era viernes entre las 3 y las 6, el día de reposo empezaba a la puesta del sol, recuerdan, habíamos dicho eso. Entonces, ya venía la fiesta de panes sin levadura, la Pascua y la fiesta de panes sin levadura. Entonces, ellos están más atentos a lo que van a hacer y no en que el hecho de que el Hijo de Dios está en la cruz. Así que al quebrarle las piernas, el crucificado podía descansar, ¿verdad? Y ahora sin eso, con quebrarle las piernas, entonces no tenían eso. Esa ventaja de seguir viviendo para poder respirar. Pero mira cómo es todo eso. En la crucifixión la muerte era lenta, ya era parte de la tortura, de cómo crucificaban los romanos a las personas. Era atroz. Era una forma de tortura, no era solamente de pagar el precio de su maldad, de su crimen, pero iban a hacerlo lo más lento, lo más torturado posible. Uy, qué terrible, ¿verdad? Ahora, vamos a regresar a Marcos, por favor, 15. Otra vez, Marcos 15. Y regresando al 43. Habíamos leído que vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio que también esperaba el reino de Dios y llenándose de valor. Esto me imagino este hombre, ¿no? Entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Tuvo que tener valor para pedir el cuerpo de Jesús. Mejor pedir valor. Hablarse que hay que hacerlo, tengo que estar fuerte, voy a pedir el cuerpo de Jesús. Entonces él se llenó de valor. Pero ¿quién es José de Arimatea? Bueno,
Aparentemente él residía en Jerusalén, pero era originalmente de Arimatea, una aldea como 30 kilómetros al noreste de Jerusalén. Era un hombre rico, miembro prominente del concilio, o mejor dicho, el Sanedrín, y esperaba el reino de Dios, y se había convertido en discípulo secreto de Jesús por medio a los judíos. Interesante, ¿no? Un discípulo secreto. Por eso tenía que llenarse de valor, porque nadie sabía que era un discípulo de Jesús. Entonces, como era secreto, su misión tenía que ser secreto, y para no, que no se descubriera quién de veras él era un discípulo, entonces él fue y le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José se había opuesto a las maquinaciones del concilio para condenar a Jesús. Eso lo puedes ver, puedes anotarlo, por favor, en Lucas 23, 50 y 51. Lucas 23, 50 y 51. Después de la crucifixión, se arriesgó a solicitar de Pilato el cuerpo de Jesús para que pudiera ser enterrado antes que el día de reposo comenzara, al caer la tarde de ese día viernes. Eso lo puedes ver en aquí mismo en el verso 58, capítulo 15 de Marcos, y también en Juan 19, 38 y 42. ¿Ya? Es algo interesante, y tenemos que regresar a dónde se refiere de lo que estamos hablando. Y esto se encuentra en Deuteronomio 21, por favor. Deuteronomio 21. Aquí en versos 22 y 23. Otra vez, Deuteronomio 21, 22 y 23. Entonces, vamos a leer eso, ¿sí? Dice, entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contaminéis la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Entonces, aquí leímos la razón por qué los judíos fueron a pedir el cuerpo. Porque José de Arimatea fue a pedir el cuerpo de Jesús, porque él estaba consciente también de las fiestas y también el día de reposo. Entonces, como aquí vimos que se prohibía que un cadáver pasara la noche sin ser enterrado. Entonces, cuando Pilato comprobó por medio del centurión que Jesús estaba muerto, concedió a José su petición. Le pidió el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Aun cuando Jesús había muerto como un criminal y no era pariente suyo. Probablemente el hecho de pertenecer al concilio y su elevada posición económica en la comunidad influyeron en la decisión del gobernador de entregarle el cuerpo para su sepultura. Algo muy interesante, ¿no? Entonces, 44, seguimos en donde estoy,
estoy en Marcos, ¿verdad? Disculpe. Un momento, Marcos 15, 44, ya. Entonces dice Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y comprobando esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino y bajándole de la cruz le envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca e hizo rodear una piedra a la entrada del sepulcro. Interesante que todo lo que le hizo al cuerpo de Jesús, José, los judíos normalmente llevaban el cuerpo de los fallecidos y entonces le envolvían con tiras largas de lino, añadiendo aceite y perfumes entre cada capa de tela. Y eso también lo puedes ver en Juan 19, 39 y 40. Juan 19, 39 y 40. Solo apunten, por favor. Les había mencionado la última vez, yo creo, que habíamos ido, mi esposo y yo hemos viajado a Israel. Y es muy distinto como varios grupos religiosos dicen que Jesús fue sepultado en una iglesia, donde ahora está una enorme iglesia ortodoxa, y que adentro de esa iglesia hay un cuarto, ¿no? Como una cuevecita que uno tiene que agacharse y entrar, y dicen que allí estaba sepultado Jesús. Pero según las escrituras aquí, nos damos cuenta que el sepulcro había sido excavado en la roca. Entonces recuerdan que les dije que habíamos también visitado a un jardín. En este jardín había una tumba, en la tumba según donde Jesús había sido sepultado. Y esto, según la escritura, uno tiende a creer que esta tumba en el jardín es más probable, disculpe, de que allí era la tumba de Jesús, por la descripción aquí que estamos viendo. Con frecuencia los palestinos que contaban con recursos económicos se hacían cavar tumbas en las laderas de los montes, y en ocasiones tenían varias habitaciones para acomodar a distintos miembros de la familia. Esta tumba nueva, propiedad de José, se encontraba en un huerto adyacente al lugar de la crucifixión. Interesante. Yo quiero que apuntemos Isaías 53:9, ¿ya? O mejor vamos a ir. No, mejor vamos a ir. Isaías 53:9. Dice, según la profecía, ¿verdad? Se puso con impío su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Entonces, esta tumba era de José y se encontraba en el huerto. Ok. Aquí vemos, según Isaías 53:9, que dice impío sepultura, pero con el rico fue su muerte, con el rico, ya. Entonces, José lo llevó a esta tumba, a su propiedad. La entrada fue cerrada con una roca en forma circular que se deslizaba por una ranura hasta cerrar completamente la entrada de la tumba.
Entonces, les decía que en esta tumba que habíamos ido, la segunda tumba, según que donde estaba Jesús, es algo más, según la escritura, es algo más detallado en la escritura que la segunda tumba que habíamos visto en el huerto, en este jardín, era muy posible porque había sido de la piedra y también tenía la piedra para rodearla, bueno, la cueva entre la piedra, ¿no? Para cubrir la tumba. Entonces es muy interesante. Uno tiene que conocer lo que dice la escritura para ver si es verdad lo que otros dicen. Lo más probable es que esta segunda tumba entonces es donde estaba Jesús. Ahora, todo esto hablamos y regresamos a quién estamos estudiando, ¿sí? ¿A quién? María Magdalena, sí, Magdalena. Entonces, aquí está otro verso hablando de ella. Vamos a ver, a terminar esto, Marcos 15:47, ¿no? Dice, y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde le ponían. Ellas siguieron a Jesús en su vida, en su caminar, en su viaje a Jerusalén, de Galilea a Galilea y ahora a Jerusalén. Y ahora están viendo dónde está, dónde lo tienen, qué hacen con él. Ahora muerto, dónde lo van a poner. Y ellas estaban atentas a Jesús aún después de la muerte. Wow. Qué increíble, ¿no? Porque María Magdalena, esta devota discípula de Jesús, seguidora de Jesús, le atendió tanto en vida como cuando estaba con vida, y ahora vamos a ver que también tiene ese deseo de atenderle después de la muerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta mujer. Pero hemos visto que ha estado entre Jesús y sus discípulos en muchos aspectos de la vida de Jesús, en las buenas y ahora en las malas, en la muerte y aún después de la muerte. María Magdalena, quiero decirlo en inglés, María Magdalena, una mujer de ejemplo para con nosotras. No tenemos el privilegio de caminar con Jesús físicamente, no. Jesús ya pasó su vida aquí en la tierra por este momento y ahora está en la mano diestra del Padre. Y aún así, María está detrás de su cuerpo, quiere ver dónde lo ponen, qué hacen con él para seguir atendiendo el cuerpo. Gloria a Dios, ¿verdad? Hermanas, les digo que es muy importante para con nosotras seguir a Jesús, seguirlo. Ahora, yo sé, no podemos seguirlo físicamente, pero ¿cómo lo podemos seguir? Aquí en su palabra. He dicho antes que Jesús no puede ser separado de su palabra. Ni Dios puede ser separado de su palabra, ni el Espíritu Santo puede ser separado de su palabra. Entonces, hay que seguir a Jesús. ¿Cómo vamos a saber quién es Jesús? Podemos ver su vida desde el principio en Génesis. Podemos ver su fin según los evangelios aquí en la tierra, la crucifixión. Pero vamos a ver una cosa mayor y importante que no se queda en la tumba. Gloria a Dios. Y vamos a seguir la próxima vez, ver qué más
de Jesús y qué de María Magdalena. ¿Ya? ¿Es una cita? ¿Se reúnen conmigo la próxima vez? Ojalá que sí. Pero por mientras, por favor, es importantísimo. Hay que seguir a Jesús, el autor y consumador de la fe.